Muy bien. Vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y una de las cosas que es interesante, tal vez, hermano Yacir, hoy que usted se nos une, es el hecho de que no es que solamente yo hablo, sino que hay intercambio. Usted puede hablar, usted puede preguntar, e incluso también al final hay un momento donde permitimos una participación ya como un resumen de todo. Y también la otra cosa que damos opción es, por ejemplo, para que bueno, de que participen en la lectura, ¿verdad? Porque vamos a utilizar bastante la escritura, entonces permitimos de que la gente participe en la lectura bíblica. Ahí usted puede ver en pantalla, por ejemplo, de que el enlace de Zoom, si usted lo quiere compartir, por ejemplo, con alguien que vive fuera del país, están diferentes horarios, ¿no? Que si es en Estados Unidos es a las 9:08 centro, en Venezuela a las 9 de la noche y en Argentina a las 10 de la noche. Por si usted tiene un conocido por otro lado que le quiera compartir la reunión, pues también con mucho gusto lo puede hacer, ¿no? Bueno, vamos allá para entrar en materia. Hoy decimos que vamos a hablar acerca de la conversión de Nicodemo. Y en este caso, digámosle así, para comenzar un poquito a meternos en el tema, para hablar acerca de la conversión de Nicodemo, mire en este caso, por ejemplo, lo que dice Juan 3 del 1 al 3. Oscar, si lo lees, por favor, Juan 3 del 1 al 3. Hola, hola, hola. O hermano Yacir, si nos lo puede leer usted, por favor, Juan 3 del 1 al 3. Es el que esté en pantalla o si usted lo quiere leer en su Biblia, como usted guste. Con todo gusto, profesor. Juan 3, del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Correcto. Ese es básicamente como empieza la narración. Y fíjese que hay unas cositas que es importante que nosotros podamos hacer en esta consideración. Fíjese que una cuestión, y es precisamente digámosle así, un comentario que hace el comentario exegético y explicativo de la Biblia. Porque una de las cosas que llama la atención es de que, digamos, si hacemos una comparación entre lo que Nicodemo le dice a Jesús y la respuesta que Jesús le da a Nicodemo, como que no deja de sentirse un poco como golpeadora, ¿va? Entonces el comentario hace esta observación, dice, esta contestación descortés y lacónica, dice, tenía como propósito sacudir todo el edificio de la religión del hombre para poder colocar un cimiento más profundo y más duradero. Nicodemo probablemente creyó haber ido un largo trecho y esperaba tal vez ser felicitado por su franqueza. Vaya, porque lo que sucede es esto. Pongámonos tal vez por un momentito en la posición de Nicodemo. Si nos ponemos un momentito en la posición de Nicodemo, una de las cosas que dice de que Nicodemo era un principal entre los judíos. ¿Y qué pasaba con esta situación de ser principal entre los judíos? Y la otra cosa, pues, es que este Nicodemo era fariseo. Entonces está esa situación de que la posición que tenía Nicodemo, él era miembro del Sanedrín. ¿Y el Sanedrín qué se supone que era? El Sanedrín, vaya, porque aunque Israel estaba gobernada por el Imperio Romano, pero el Imperio Romano había hecho digámosle así, tenía una idea bien interesante, ¿va? Habían ciertas cosas que dejaba que los judíos se gobernaran ellos solitos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Estaba precisamente el Sanedrín, que estaba formado por fariseos, por saduceos, por herodianos, ¿verdad? Entonces estaban todos estos grupos, que era un grupo como de 70, y de esos 70, digámosle así, como el que fuera el presidente de ese grupo, generalmente era el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? En ese caso, prácticamente la visita que nosotros estamos viendo es una visita de poder a poder, ¿no? Porque en este caso Nicodemo era una persona muy importante. Y probablemente en algún momento, pues como que le ha de haber llamado la atención en el sentido de decir, bueno, ¿y por qué Jesús está congregando tanta gente? ¿Por qué tanta gente lo va a escuchar? O aquello de que hay quienes hablan acerca de milagros que Jesús haya podido hacer. Entonces, a él en alguna medida como que le picó la curiosidad del poder decir, bueno, voy a ir a ver yo
a ver qué tal. Entonces, pero en el momento que llega Nicodemo, hace una cosa bien curiosa, que mire, le dice, bueno, dice Rabí, dice, sabemos, sabemos a mí me llama la atención por lo siguiente, porque no sé si ustedes han oído esa expresión de que a veces cuando alguien dice nosotros, está como aquí de que, mire, ¿usted y quién es más? Que son los que andan en esta situación. Entonces da la impresión de que este Nicodemo iba en parte él, pero también en parte como reflejando un poco el pensar de los fariseos. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Está bonito? Sería como para que Jesús le dijera, hombre, te felicito, mire, al fin un fariseo ha reconocido quién soy yo. Pero ¿qué es lo que sucede? En lugar de eso, vea que la respuesta de Jesús como que es un poco de confrontación, ¿va? Porque le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿por qué es esa respuesta tan confrontativa? Por esto que dice acá, miren, Juan 2 del 23 al 25. Hermano Cristian, si lo puede leer, por favor. Juan 2 del 23 al 25. Amén, pastor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tenemos esa respuesta tan aparentemente confrontativa? Porque por eso que estamos leyendo en el Evangelio de Juan capítulo 2, digamos, decir, cuál fue el mensaje que Jesús le estaba dando a Nicodemo. Mira, Nicodemo, me estás mintiendo. O sea, ni vos te crees eso que me acabas de decir de que sabemos que has venido de Dios como maestro. Vos me estás mintiendo, ¿verdad? Entonces, precisamente como Jesús sabía que Nicodemo le estaba mintiendo, por eso es de que le da esa respuesta, tal vez no tanto como confrontativa, sino que con este Nicodemo lo que sucedía era una cuestión de que fíjese que prácticamente en la época de Jesús, pocas personas conocían las escrituras como los fariseos la conocían. Y los fariseos, una cosa que tenían era que doctrinalmente estaban correctos, ¿verdad? Es por eso de que, por ejemplo, Jesús en Mateo 23, ¿qué es lo que dice? Dice, en la cátedra de Moisés, dice, se sientan muchos a enseñar, dice. Todo lo que les digan los fariseos que hagan, háganlo. Pero no hagan como ellos dicen porque dicen y no hacen. O sea que los fariseos doctrinalmente estaban correctos. En la parte en la que no estaban bien era de que no vivían lo que predicaban, pero doctrinalmente estaban correctos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es por eso que nosotros notamos esa situación, precisamente de que cuando Nicodemo viene y le da esa situación, el Señor le dice, mira, la verdad de que no trates de engañarme. No trates de engañarme o no trates de venir con palabras lindas así de decir de que sabemos que has venido de Dios como maestro, porque eso ni vos te lo crees, ¿verdad? Eso ni vos te lo crees. Entonces, precisamente por esa situación es que Jesús le da esa respuesta. Ahora, un detalle interesante es lo siguiente, porque a veces hay quienes piensan de que, por ejemplo, que cuando se predica o cuando se habla con una persona, como que el mensaje tiene que ser confrontativo. Pero déjeme hacerle una aclaración. Generalmente Jesús se portaba así con los fariseos nada más y con los saduceos. ¿Por qué razón? Porque ellos decían conocer las escrituras y a pesar de que conocían las escrituras, con todo y eso lo querían matar. Entonces es un detalle importante precisamente el hecho de que ¿por qué Jesús a ellos los trataba de esa manera? Porque supuestamente, bueno, ustedes que dicen que conocen las escrituras y por qué se portan de la manera que lo hacen, pues. Entonces es por eso de que lo que vemos de Jesús, esa respuesta que le da, no es tanto una respuesta confrontativa, sino que es una respuesta de alguien que iba así como, tal vez como por decirlo así, como que iba un poco agrandado, ¿verdad? Como que iba un poco agrandado. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Lo que hace el Señor es darle una respuesta con la finalidad de tratar de hacerlo aterrizar, ¿va? En el sentido de decir, no, mira, aquí dispensame, pero no te estoy creyendo. Pero bueno, con todo y eso, pues la discusión sigue. Ahora, hay una situación precisamente hablando así. ¿Y qué tenía Nicodemo de especial?
el nombre de Nicodemo, ahí usted lo ve como se escribe en griego, que es Nicodemos. El nombre de Nicodemo significa victorioso entre su gente. Es lo que es el significado precisamente de su nombre. Y ese de Strong, pues es porque esa es una definición de la concordancia Strong. Entonces, en Strong es que se da esa definición. Le pongo Strong de muestra, pero también hay 2 que 3 léxicos que también están de acuerdo con esa idea. Ahora, fíjese que con Nicodemo pasa una cosa bien interesante. Dice, según el Evangelio de Juan, Nicodemo era un rico fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín, ¿verdad? Que era lo que le comentaba, que el Sanedrín estaba formado por 70 individuos de las gentes más importantes que había en Jerusalén. Habían cosas que el Sanedrín no podía hacer, como que, por ejemplo, el Sanedrín no podía decretar la pena de muerte, ¿verdad? Si ellos querían decretar la pena de muerte, lo que el Sanedrín hacía era que le exponía el caso a los romanos oían el caso y en base a la evidencia ellos le daban permiso al Sanedrín para que ejecutara la pena de muerte. Es por eso de que cuando ellos andaban en el lío de querer crucificar a Jesús, ellos como Sanedrín, ellos no lo podían hacer porque los romanos no les habían dado ese permiso, sino que lo que ellos tenían que hacer, y por eso fue que llevaron a Jesús ante Pilato, lo que ellos tenían que hacer era ir a donde Pilato para que Pilato les diera la autorización y en base a eso entonces poder llevarlo a la crucifixión. Pero el Sanedrín, ellos por sí solos no podían hacer eso. Entonces dice, de él añade que era principal entre los judíos. Este hecho hace que sea muy apreciado entre los cristianos, pues Nicodemo, al igual que Pablo de Tarso o José de Arimatea, representan al sabio judío versado en la ley, que reconoce en Jesús al Mesías y se hace su discípulo. Suponen, por tanto, un espaldarazo a favor del cristianismo. Luego dice los eruditos Shulim Osher y Kaufman Kohler, dice, escribiendo para la Enciclopedia Judaica, y algunos historiadores han sugerido que podría ser idéntico a Nicodemo Ben Gurión, un hombre santo y rico, popular, mencionado en el Talmud y que tenía fama de tener poderes milagrosos, aunque esto ha sido rechazado por otros eruditos bíblicos. Y otra cosa que es bien interesante, en la Iglesia Católica es venerado como santo y el martiriólogo romano lo celebra el 3 de agosto, o sea que el 3 de agosto, según el santoral católico, es el día de Nicodemo, ¿verdad? Entonces dice, en cambio, la Iglesia Copta celebra la fiesta del santo el 25 de julio. Entonces, esos, digamos, son datos extrabíblicos, hablando un poco acerca de este Nicodemo. Ahora bien, si volvemos otra vez a las escrituras, mire qué es lo que sucede por acá. Veamos, por ejemplo, hermano Félix nos puede ayudar leyendo Juan 3 del 4 al 5, esa cita que está en pantalla. Juan 3 del 4 al 5, o si usted lo quiere leer en su Biblia, como guste. Juan 3 del 4 al 5. Enciende el micrófono que no se le oye. Ahí está. A ver. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y el del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Okay, muchas gracias. Vea de que se da la situación esta, de que estábamos explicando el por qué esto que está acá, mire, estábamos viendo por qué esta respuesta tan aparentemente dura de Jesús, de que llega Nicodemo y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, y Nicodemo y Jesús, en lugar de darle la gracia, le dice, tienes que nacer de nuevo. Claro, pero es precisamente por lo que dice el capítulo 2 del Evangelio de Juan, el hecho de que Jesús estaba claro de que Nicodemo le estaba mintiendo. Pero con todo y eso, pues había que seguir la conversación y es aquí, mire, donde fíjese que estamos precisamente en este hecho de que el Señor todavía profundiza un poquito más cuando hablan acerca del nuevo nacimiento. Y fíjese que esto para Nicodemo, la verdad que no dejó de representar una sorpresa. Por lo siguiente, fíjese que hay un comentario que dice, la figura del nuevo nacimiento, si se aplicara solo a los prosélitos gentiles a la religión judía, habría sido bastante inteligible
a Nicodemo, estando de acuerdo con el lenguaje de aquel día, pero que los judíos mismos necesitasen un nuevo nacimiento le era incomprensible. Pues vaya, porque la situación es esta. Nosotros vemos, por ejemplo, de que habían personas que se podían convertir al judaísmo. Usted nota, por ejemplo, cuando llegan a Jericó, ¿quién aceptó al Dios de Israel? Rahab, Ruth, ¿verdad? Entonces habían personas a lo largo de la historia que en algún momento decían, hombre, mire, lo que vamos a hacer es de que vamos a aceptar la fe del Dios de Israel. Entonces, esto que le dice Jesús a Nicodemo de que tenés que nacer de nuevo, como que no dejó de tomarle un poco por sorpresa en el sentido de que, ¿cómo es eso de nacer de nuevo si yo soy judío, si yo soy parte del pueblo de Dios? ¿Va? Entonces, si soy parte del pueblo de Dios, como que es un poco extraño de que ahora vos me vengas a decir que tengo que nacer de nuevo. Y esta es una cosa bien interesante por el hecho de que el que una persona sea judía no garantiza su salvación, ¿verdad? Ni la misma situación aplica, por ejemplo, para aquel, es que mi papá es cristiano, es que mi hijo es cristiano. No, eso no garantiza. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo es personal. Entonces es por eso de que Jesús viene y le dice, mira, lo que tiene que suceder es que tenés que nacer del agua y del espíritu. Ya vamos a profundizar un poco en esa frase. Ahora dice, si el hombre hubiera sido menos sincero, esta contestación seguramente lo habría alejado del Señor. Pero con personas en su estado mixto de mente, al cual Jesús no era extraño, tales métodos aceleran el paso más que las palabras melosas y los ataques graduales. Entonces Jesús le está respondiendo a Nicodemo de esta manera, pero ¿por qué razón? Porque sabe que Nicodemo es un hombre inteligente. Sabe que Nicodemo es un hombre inteligente y con él, pues como que no podían dar con paños tibios. Entonces es por eso de que el Señor le comienza a dar es lo que tal vez para nosotros podría sonar como una respuesta un poco dura. Ahora, vea que una de las cosas que Jesús le dice a Nicodemo es que tiene que nacer del agua y del espíritu. Esa parte no ha dejado de ser un poco controversial porque a veces hay quienes han tratado de entender en base a eso de que para salvación el bautismo es necesario, ¿verdad? Pero ¿a qué podemos entender precisamente cuando el Señor dice que hay que nacer del agua y del Espíritu? Hermano Hernán, ¿nos puede leer, por favor, Ezequiel 36 del 25 al 27? Ezequiel 36 del 25 al 27. Amén. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Correcto. Entonces vea de que en ese caso, en las escrituras, vaya, porque más adelante usted ve que en la plática que Jesús tiene con Nicodemo, una de las cosas que le dice, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Era como por aquella cuestión de decir, mira, y que no lo has leído en la Biblia. ¿Y dónde estaba el nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento? En Ezequiel 36 del 25 al 27. Porque una de las cosas que dice ahí, dice, os daré un corazón nuevo, dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya en el Antiguo Testamento ya se hablaba acerca del nuevo nacimiento. Es por eso de que Nicodemo en ese sentido como que él no podía alegar de decir, no, mira, esa es una nueva doctrina que yo no conozco. No, si en el Antiguo Testamento ya se hablaba acerca de eso. También el nuevo nacimiento se habla, por ejemplo, allá en aquel pasaje cuando es la unción del rey Saúl, que dice la Escritura que el Espíritu Santo iba a venir sobre él y lo iba a transformar y lo iba a mudar en un nuevo hombre. Entonces el nuevo nacimiento ya se hablaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, yo quiero que tal vez para profundizar un poco en la cuestión esa de que por qué Jesús le dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. Vea que una de las cosas que dice el pasaje de Ezequiel dice es esparciré sobre vosotros agua limpia, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que sucede? Ya en las Escrituras se hablaba que precisamente parte del nuevo nacimiento que iba a hacer iba a involucrar agua, pero el asunto es qué tipo de agua,
¿Qué tipo de agua? Mire lo que dice Efesios 5 del 25 al 27. Oscar, tenés activado el micrófono para que nos ayudes en la lectura. Efesios Sí, 5 Efesios 5 del 25 al 27. maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Correcto. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo de que tiene que nacer del agua y del espíritu, ¿y el agua qué es? Vea de que en el pasaje de Ezequiel se habla acerca de agua, porque dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. O sea que tanto Ezequiel como lo que Jesús le dice a Nicodemo, se ve que en ambos casos se involucra la idea del agua. Ahora, ¿qué podemos entender hablando acerca del agua? ¿Que el agua tenga que ver con el bautismo? No, sino que mire lo que dice acá en la cita que Oscar nos acaba de leer. Dice de que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, pero mire lo que dice, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, de que desde el punto de vista de las escrituras, el lavamiento del agua desde el punto de vista espiritual es las escrituras. Eso no quiere decir ni tampoco estamos haciendo a un lado el bautismo, porque el bautismo, como hemos visto en un estudio anterior, el bautismo era un testimonio público. Pero ¿qué es lo que sucede? En este caso de lo que estamos hablando es de transformación espiritual. Estamos hablando de transformación interior. Y la transformación espiritual y la transformación interior se va a hacer a través de ¿qué? Se va a hacer a través de la palabra de Dios y se va a hacer a través de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque lo que Jesús está discutiendo con Nicodemo es la transformación interior, ¿verdad? La cuestión esa de que, claro, Nicodemo podía conocer mucho de las escrituras, pero eso no lo hacía salvo. Eso no lo hacía salvo. Fíjese que hay, por cierto, una afirmación un poco curiosa que dice que la sinceridad no crea la verdad. Pero ¿qué es lo que sucede? Claro, Nicodemo era muy sincero en lo que creía, pero no era verdad. La verdad estaba en Cristo, ¿va? Entonces es por eso de que imagínese una persona muy importante políticamente hablando como Nicodemo, y no solamente eso, sino que una persona muy conocedora de las escrituras, llega donde Jesús precisamente para tener una discusión así de pesada, ¿va? Entonces, Jesús viene y le dice, mira, tenés que nacer del agua. Tenés que nacer del agua. Ya el libro de Efesios nos explica qué es el agua. Y bueno, y todavía la cita de Ezequiel en el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos. Luego fíjese que, por ejemplo, mire lo que dice esta, Tito 3.5. Hermano Yacir, ¿nos lo puede leer, por favor? Tito 3.5, es el pasaje que está en pantalla. Amén. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Correcto. Entonces vea en este caso que cuando las escrituras hablan acerca del nuevo nacimiento, lo describen bajo la figura de un lavamiento, ¿verdad? Por eso es que dice por el lavamiento de la regeneración, dice, y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, claro, cuando Jesús le dice a Nicodemo de que tiene que nacer del agua y del Espíritu, no es de que, como entienden algunos, de que, mire, para salvarse el bautismo se necesita. Para salvarse, no. El bautismo es un testimonio público. Pero lo que Jesús está discutiendo con Nicodemo no es el testimonio público, sino que lo que Jesús está discutiendo con Nicodemo era la necesidad que él tenía que nacer de nuevo. Y ojo, Nicodemo tenía que nacer de nuevo a pesar de ser una persona conocedora de las escrituras, ¿verdad? Eso es bien importante. Nicodemo tenía que nacer de nuevo a pesar de ser una persona conocedora de las escrituras, ¿verdad? Porque como les comentaba, pocas personas conocían las escrituras como las conocían ellos. Y con todo y eso viene Jesús y le dice a Nicodemo, mira, vos podés saber mucho de la Biblia, pero vos tenés que nacer de nuevo. Por aquello de que usted se ha fijado que a veces hay personas que dicen, no, yo leo la Biblia. Yo leo la Biblia y claro, es para decirle, mire, lo felicito, pero eso no quiere decir de que no tiene que entregar su vida a Cristo, de que no tiene que nacer de nuevo. Ese paso hay que darlo siempre. O sea, el que usted conozca de las escrituras, qué bueno que las conoce, qué bueno que ha tenido la oportunidad de meterse en ellas, pero eso no lo excluye
de tener que entregar su vida a Cristo para que Cristo obre una transformación espiritual en su vida. Mire, por ejemplo, lo que sucede en Primera de Pedro 1:23. Hermano Cristian, si nos lo lee, por favor. Primera de Pedro 1:23. Amén, pastor. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Correcto. Entonces vea de que en este caso también se da la situación de que dice somos renacidos, dice, ¿por medio de qué? Dice, por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Jesús le habla a Nicodemo de la situación esta de que tiene que nacer del agua y del espíritu, el agua en este caso pues no hace tanto referencia a que la persona se tenga que bautizar, sino que el agua, digámosle así, hace referencia al efecto que tiene la palabra de Dios, las escrituras, en el sentido de hacerle ver a Nicodemo la necesidad que tenía de nacer de nuevo. Cuando las escrituras muestran esa necesidad, entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene el segundo paso. El Espíritu Santo es el que hace la obra de transformación en la persona para que la persona pueda cambiar en su interior. Y fíjese que esto que le dice Jesús a Nicodemo tiene una situación. ¿Por qué el recibir a Cristo es importante? ¿Verdad? Porque alguien puede decir, no, mire, si que esa persona asiste a la iglesia, lee la Biblia y toda la cosa. Claro, todo eso es bueno, pero ¿qué es lo importante que tiene el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento tiene la bendición de que Dios cambia nuestra personalidad desde el interior, y eso hace precisamente que el nuevo nacimiento sea importante. Fíjense que lo que sucede aquí es lo siguiente, mire, ¿por qué habla acerca de los nacidos de la carne y los nacidos del espíritu? Mire, por ejemplo, lo que dice en este caso en Juan capítulo 3, del 6 al 8. Hermano Hernán, si nos lo lee, por favor. Juan capítulo 3, versículos del 6 al 8. Con gusto. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Correcto. Entonces vea que en este caso lo que Jesús le está recalcando a Nicodemo que es, mira, es que yo no te estoy diciendo que hagas un cambio de religión, ¿verdad? Y que incluso muchas veces a la hora de evangelizar es un punto muy importante. Yo no te estoy pidiendo que hagas un cambio de religión, sino que lo que yo te estoy diciendo es de que el Espíritu Santo tiene que venir a tu vida, transformar tu interior para que nazcas de nuevo, ¿verdad? Eso hace precisamente que la fe cristiana sea tan diferente. Y también, detalle importante, eso hace porque es necesario que a la hora de los cultos, se haga la invitación para que los inconversos tengan la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador personal. Porque lo que estamos hablando de que es que el Señor va a obrar una transformación en su interior. O sea, no le estamos diciendo a la gente, mire, usted ahora deje su religión y hágase de la religión de nosotros. No es eso lo que le estamos diciendo, sino que lo que le estamos diciendo es, permita que Cristo transforme su persona desde el interior, que usted pueda nacer de nuevo, o sea, que usted pueda tener una transformación espiritual a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque a veces se da la situación de que hay iglesias que piensan que como que es comprometer demasiado a la gente si se hace la invitación para que se pongan de pie y reciban a Cristo como su Salvador personal. Pero la verdad es que ese es un paso que hay que darlo, pues. Ese es un paso que hay que darlo. Imagínense, se hace un culto, que se hacen alabanzas, se hacen un montón de cosas, se hace la predicación y no se hace la invitación para que las personas reciban a Cristo, ¿verdad? Claro, no obligarlos, pero sí darles la oportunidad para que puedan recibir a Cristo, eso sí. Ahora, fíjense de que aquí se da una situación, de que con eso que le dice Jesús en el versículo 8, fíjese que es una situación bien bonita, porque dice
el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjese que para explicar esto hay un ejemplo muy bonito que le quiero compartir. Usted se fija de que cuando se construyó el arca de Noé, el arca de Noé había dos cosas que no tenía. Fíjese bien, el arca de Noé había dos cosas que no tenía. ¿Cuáles eran las dos cosas que no tenía el arca de Noé? No tenía timón y no tenía remos. No tenía velas. Bueno, serían tres. No tenía velas tampoco. ¿Y a dónde iban a ir si todo estaba bajo el agua? Pues no tenían en ninguna parte a dónde ir. ¿Para dónde se movía el arca? Para donde le empujara el viento. Y el viento precisamente la llevó ¿hasta dónde? Hasta el monte Ararat, que fue donde descendió, y ahí ocurrió el incidente que nosotros leemos en el libro de Génesis. Entonces eso a nosotros nos ayuda precisamente para entender que cuando Jesús le dice a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El asunto es este. La transformación que Dios hace en el corazón de una persona es algo que no se puede explicar. O sea, es que alguien diga, mire, ¿y usted por qué cambió? ¿Y usted por qué desde que entregó su vida a Cristo usted dejó los vicios? ¿Y usted por qué desde que entregó su vida a Cristo usted tenía otra mujer, la dejó y trató de arreglar la situación con su esposa? ¿De dónde le nació? ¿De dónde le nació ese cambio? ¿Me lo puede explicar? No, lo que sucede es que el Espíritu Santo comenzó a obrar en la vida de esta persona para que cambiara. Que por qué antes no había podido y por qué ahora que el Espíritu Santo ha venido a su corazón, porque ahora sienten esa necesidad de cambiar, esa es la parte que es inexplicable. Esa es la parte que es inexplicable. Pero de que sucede, sucede. De que sucede, sucede. Y es precisamente por eso es de que el Señor da esa explicación. Mira, en el sentido de decir, no te compliques, hombre, en el sentido de tratar de entender cómo es que Dios obra en la vida de las personas. Lo que pasa es de que los transforma. Eso sí podés tenerlo claro. Ahora, fíjense que después viene el Señor y le da a Nicodemo la explicación esa de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le menciona Juan 3:16, ¿verdad? Le menciona también el 18, ¿verdad? Que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Va. Esa es la discusión de Jesús con Nicodemo en el capítulo 3. Pregunta. ¿Qué habrá pasado con Nicodemo después? O sea, después de esa plática que Jesús tuvo con Nicodemo y que Nicodemo se sintió sacudido, y que Jesús le reveló esos pasajes como el de Juan 3:16, el de Juan 3:18, la explicación de la serpiente en el desierto. ¿Y qué le pasó a Nicodemo después? Esto, miren. Esto fue lo que le pasó. Hermano Cristian, ¿nos puede leer Juan 7 del 44 al 52? Juan 7 del 44 al 52. Amén, pastor. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzgad acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Mire lo que las escrituras nos muestran sobre qué había pasado con Nicodemo después de esa plática del capítulo 3. Observemos. Bueno, habían mandado a apresar a Jesús. Los alguaciles no lo hacen.
Y cuando los fariseos les preguntan, ¿y por qué no lo apresaron? No, dice, si es que lo escuchamos hablar y nadie ha hablado como, nunca nadie ha hablado como él. Entonces, mire, mire la pregunta que hacen en el 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y mire lo que dice el 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, y mire qué interesante cómo termina el 50, el cual era uno de ellos. O sea que Nicodemo creyó. O sea que Nicodemo creyó. Pero ¿sabe qué le ha de haber pasado a Nicodemo? Dice, lo que le ha de haber pasado a Nicodemo es esto. Después de la plática que tuvo con Jesús, le pegó una gran sacudida a los conceptos que él tenía de las escrituras, del Mesías. Le pegó una sacudida tan grande de que definitivamente Nicodemo creyó, pero entonces ahora Nicodemo se topó con un problema. Yo he creído en Jesucristo, pero resulta que los fariseos no creen. Entonces, ¿qué hago? ¿Les digo o no les digo? Nicodemo se ha de haber topado con el problema aquel que a veces mucha gente enfrenta de que yo voy a la iglesia, pero estoy con un grupo de cheros que si les digo que yo soy cristiano, lo primero que van a hacer es que se van a burlar de mí y me van a hacer pedazos porque saben lo loco que soy yo, ¿va? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Nicodemo se mordía la lengua por decirles, no, si yo he creído en Jesucristo, pero ¿por qué no lo hacía? ¿Por qué no lo hacía? Por esto, mire. Juan 12, 42 y 43. Hermano Félix, ¿nos puede leer, por favor, esa cita de Juan 12, 42 y 43? Active el micrófono. Ok, disculpe por ahí. No se preocupe. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no los confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está la explicación por qué Nicodemo creía, pero no decía. Mire, dice, bueno, ¿qué es el contexto del capítulo 12? La resurrección de Lázaro. Porque resulta que en el capítulo 11 Jesús resucita a Lázaro y en el capítulo 12 menciona la escritura que a consecuencia de la resurrección de Lázaro, mucha gente venía no solo para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro. O sea que la resurrección de Lázaro trajo una cola. ¿Cuál era la cola? Que la gente se convertía a Cristo. Pero, ¿qué era lo que sucedía? Había un grupo de gente, de los fariseos, que decían, bueno, después dice que hasta quisieron hacer un complot para matar a Lázaro. Ahí usted lo puede leer en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. O sea, si no te moriste bien la primera vez, hoy sí te vamos a matar, ¿va? para que aprendas a morirte, ¿va? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Y se da esa situación de que la resurrección, el testimonio de la resurrección de Lázaro estaba haciendo que mucha gente creyera. Y mire lo que dice el 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, ojo, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero mire qué era lo que sucedía. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Y cuál era el miedo? No ser expulsados de la sinagoga. ¿Y por qué? Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces Nicodemo había creído, pero seguramente Nicodemo se mordía la lengua en el sentido de decir, yo les quiero decir, pero si les digo, me van a echar. Entonces mejor no le voy a decir. ¿En qué se había convertido Nicodemo en ese momento? Se había convertido en un cristiano de la secreta, papá. Se había convertido en un cristiano de la secreta, que él sí era cristiano. Él sí, después de esa plática que había tenido con Jesús, Jesús había sacudido las fibras más profundas de su ser. Él había entendido que Jesús era el Mesías, pero se topaba con el problema de que si les digo me van a echar de la sinagoga. Y ahí estamos mal, ¿va? ¿Por qué dice? ¿Cuál era el miedo? ¿Cuál era el miedo que lo echaran de la sinagoga? Ah, lo que dice el 43, ¿va?
Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque recuerde de que estar en la sinagoga, ser del Sanedrín, que era todo eso, prestigio. Todo eso era prestigio. Pues sí, porque imagínense, Nicodemo era miembro del Sanedrín y lo echaban. Sería como que alguien dijera, mire, voy a perder mi trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? El estar en la sinagoga y el estar metido en todo ese tipo de cosas, ¿qué era? Prestigio. Y entonces era por eso, Oscar, dime. Disculpe, pastor, también podría ser también influencia política, ¿verdad? Claro, claro. Y Es que lo que sucedía era de que Nicodemo, por ser miembro del Sanedrín, prácticamente el Sanedrín era el intermediario entre Israel y los romanos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Por ejemplo, ¿en qué cosas hacía el Sanedrín? De que si ellos veían que los romanos hacían cosas que ellos consideraban injustas, ¿qué era lo que sucedía? El Sanedrín era, como por decir así, el representante del pueblo de Israel ante los romanos. Entonces, para Nicodemo, si lo echaban, era perder un prestigio político, pero grande, pues. Era perder un prestigio político, pero grande. Vaya, ¿y qué situaciones podrían ser comparables? Por ejemplo, solo para que sea una idea. Podría ser una situación comparable como, por ejemplo, nosotros a veces hemos oído historias, por ejemplo, de músicos seculares que se convierten a Cristo. Pero están con el problema de que si dicen sus discos ya no se van a vender, ¿va? Y como hay que comer, entonces mejor no digo, ¿va? Mejor no me doy color. Entonces, Nicodemo tenía ese problema, de que si él decía que él había creído en Cristo, te vas, te vas. ¿Qué iba a significar? Lo iban a sacar del Sanedrín, iba a perder ese poder político, ¿verdad? O sea, de que el que lo expulsaran de la sinagoga, para él iba a ser una pérdida bien grande, pues. Para él iba a ser una pérdida bien grande. Entonces, por eso que dijo, no, mejor me quedo callado, mejor me quedo callado. Y ahí es donde, por eso es que en el 43 del Evangelio de Juan, cuando da la explicación, bueno, y vea que una de las cosas que dice, los dos versículos dice, con todos son de los gobernantes, muchos, y esto es bien interesante, muchos creyeron en él, muchos. O sea que Nicodemo era uno de tantos, muchos creyeron en él. Pero dice, a causa de los fariseos, o sea, por el miedo que les tenían, no lo confesaban. ¿Para qué? Dice, para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces, para Nicodemo debía ser una cosa horrible, que saber que él creía en Cristo, pero estaba con aquella situación de miedo de decir, híjole, pero si digo, me va a ir mal, porque me van a sacar de la sinagoga, me van a sacar del Sanedrín, voy a perder un montón de privilegios. Por eso es que dice el 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero bueno, mire cómo sigue la cosa. Mire cómo sigue la cosa. Pero resulta que llegó un momento en el que Nicodemo ya no se aguantó. Llegó un momento en el que Nicodemo ya no se aguantó y dijo, yo voy a decir que he creído en Cristo, pase lo que pase, pase lo que pase. ¿Y cuándo fue ese momento? Fue aquí, mire. Hermano Cristian, si nos lee, por favor, Juan 19, del 38 al 42. Amén, pastor. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la
preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Correcto. Observe algunas cositas. Mire, por ejemplo, dice que después de todo esto, ¿después de qué? Después de que Jesús es crucificado y que muere y todo, y que el soldado romano le traspasa el costado, que tiembla, que se oscureció, que el velo se rasgó. Después de todo eso, mire qué es lo que dice. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero mire, dice, pero secretamente por miedo de los judíos. ¿Y cuál era el miedo que él tenía? Lo que estábamos leyendo más atrás en el Evangelio de Juan, que si él decía que había creído en Cristo, era otro que también lo iban a expulsar de la sinagoga. Y José de Arimatea, al igual que Nicodemo, era miembro del Sanedrín y él tenía mucho que perder si lo echaban. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Observe que en este momento de que los discípulos habían huido y que nadie quería decir que creía en Cristo, José de Arimatea, que se había estado aguantando, que era seguidor de Jesús, en ese momento dijo, pues si me quieren echar, que me echen, pero yo voy a ir a pedir el cuerpo de Jesús y no me importa lo que ustedes digan. Y mire lo que dice el 39. También Nicodemo, ¿verdad? Del que estamos hablando, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, le valió que lo expulsaran de la sinagoga y vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Era como para que le dijeran, bueno, mira criatura, ¿y vos que has creído en Cristo? Y vos que es que es por humanidad. Pues mira, pero gastar 100 libras en un muerto, ¿qué está pasando ahí? Pues, ¿qué está pasando ahí? ¿Va? Dice que el que antes había visitado a Jesús de noche, dice, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro. ¿El sepulcro de quién? El de José de Arimatea, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Entonces, José de Arimatea y Nicodemo, que habían creído en Jesús, pero por miedo no decían, en el momento en el que todo el mundo había huido y que nadie decía que era seguidor de Cristo, ellos dijeron, bueno, las mujeres iban, y en ese aspecto las mujeres que estuvieron al pie de la cruz son un testimonio de valor, porque el único hombre que había era Juan, el hijo de Zebedeo. De ahí solo mujeres, y estos dos que a la hora de las horas dijeron, mire, nosotros, si ustedes nos van a echar de la sinagoga, si quieren, échennos. Si quieren, échennos, pero nosotros vamos a decirles que nosotros sí hemos creído en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente en un momento en el que nadie decía que era seguidor de Cristo, José de Arimatea y Nicodemo, que se habían quedado callados, en un momento bien crucial, dijeron que ellos habían creído en Cristo. Y fíjense que aquí hay una situación bien curiosa. Les comentaba hace un momento de que el Sanedrín no podía decretar la pena de muerte, ¿verdad? Sino que tenía que pedirle permiso a los romanos para poder efectuar la pena de muerte sobre una persona. Y con eso habían dos situaciones. Una de ellas es que para decretar la pena de muerte tenía que ser por la totalidad del Sanedrín. Y por lo menos habían dos personas que no estaban de acuerdo, Nicodemo y José de Arimatea. Quiere decir que se saltaron una ley. Se saltaron una ley. La otra ley que se saltaron era esta: la pena de muerte no podía ser decretada de noche. Y ustedes se fijan en las escrituras que en la noche hicieron todo su tamal y todo, entonces la pena de muerte no podía ser decretada de noche. ¿Verdad? Porque daba lugar a los madrugones. Entonces, para no dar lugar a los madrugones, entonces es que la pena de muerte no se podía decretar en la noche.
¿verdad? Para que no fuera que de que, mire, fíjese que habían testigos, pero como se fueron a dormir, no supieron qué fue lo que pasó. Entonces, estaba esa situación de que ahí hubieron, digámosle así, esas dos violaciones a la ley en cuanto a la forma en la que procedieron para crucificar al Señor. Pero en este momento es interesante notar, y quiero recalcar ese asunto, precisamente que Nicodemo y José de Arimatea vienen ellos en el momento que mucha gente se había hecho para atrás, que los discípulos habían huido, que nadie decía nada, ellos fueron y pidieron el cuerpo de Jesús. Bueno, ahorita pues hemos llegado al espacio para las preguntas y los comentarios o los aportes, así que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algún aporte de todo esto que hemos dicho, ahorita pues la mesa está servida y ustedes son los que pueden opinar. Así que alguien quisiera opinarnos algo al respecto de todo esto que hemos visto. Veamos. ¿Alguna opinión o algún comentario? A ver, Oscar. Disculpe, pastor, otro evento en el que también Nicodemo debió haber estado en contra fue cuando se reunieron para sobornar a los soldados para dar su informe incorrecto después de la resurrección de Cristo, tratando de negar ese hecho Seguramente. milagroso. Seguramente. Y tan es así de que en la lectura que hicimos del pasaje ese se ve que Nicodemo y José de Arimatea llegan después. O sea que como que en alguna medida como que ya los demás miembros del Sanedrín como que ya huelían de que esto si les decimos a ellos se van a oponer, o aquello de que no habían llegado, pues no importa, hagámoslo sin ellos, pero eso no se podía hacer. Eso no se podía hacer, tenía que haber el 100% de los votos del Sanedrín para poder hacer esa circuncisión. Entonces, ellos en su prisa por querer crucificar a Jesús, no ha venido José de Arimatea, no ha venido Nicodemo, y por eso es que se ve que ellos llegan después, porque lo más seguro es que no estaban ahí y ellos en su prisa por crucificarlos no los esperaron, sino que lo queremos crucificar ya va. Y si hay que saltarnos cuanta ley sea necesario, pues lo vamos a hacer, ¿va? Y efectivamente se ve que eso fue lo que hicieron, ¿va? Se saltaron un montón de leyes y vaya, y fíjese que usted nota unas cosas bien interesantes. Por ejemplo, en el caso de Pilato, le dice, mire lo que le dice Pilato: tengo poder para retenerte y tengo poder para soltarte. ¿Y si él tenía el poder para soltarlo? ¿Y si él mismo le dijo que no encontraba ningún pecado en él, por qué no lo soltó? Claro, la Escritura dice que como cualquier líder populista, le pregunta a la gente, a ver, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? ¿Soltamos a Jesús o a Barrabás? Esa pregunta era innecesaria. Porque si él sabía que no había cometido ningún delito y si él tenía el poder para soltarlo, ¿sabe qué tenía que hacer? Soltarlo. Ahí no había para dónde hacerse. Lo que él tenía que hacer era soltarlo. Pero ¿qué era lo que sucedía? Como era precisamente una manera de gobernar, no en base a la justicia, sino en base a lo que la mayoría diga, por eso fue que se cometió ¿cómo se llama? Por eso fue que se hizo eso, ¿verdad? Y es por eso de que Pilato sí es culpable de esa situación. Veamos, ¿alguna otra pregunta más o algún otro comentario antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario o algún aporte que usted quiera hacer al respecto también, verdad? De todo esto que hemos dicho, ¿hay algo que a usted le haya parecido y que quiera opinar? Veamos. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿Todos estamos bien? Mire, bueno, qué bueno, o sea, hemos estado brillantes, hemos estado brillantes. Hermano Félix, ¿usted es primera vez que se conecta a la reunión? No, sí. ¿Hola? El micrófono. Sí, es la primera vez. ¿De Y casualmente hoy, como estaba desocupado, logré ingresar a la plataforma. dónde es usted, mi Esperando. hermano? De Venezuela. Mire, bienvenido, mire qué bien, ¿verdad? Este video posteriormente se va a subir a YouTube, ¿verdad? Para que si usted después lo quiere compartir con alguien, usted vio el aviso en el canal de Telegram, disculpe. Sí. Vaya, entonces ahí en el canal de Telegram, más tardecito, cuando el video esté subido,
Ahí se va a subir el enlace para que usted lo pueda ver de nuevo y si usted lo quiere compartir con alguien más, pues dele con todo, ¿verdad? Porque para eso estamos. Para eso estamos. Amén. De veras, qué bendición que nos haya acompañado. De veras, qué bendición. Veamos. Gracias, igualmente. ¿Alguien más que tenga algún último comentario antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? Veamos. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? ¿Todos estamos bien? Bueno. Entonces, si todos estamos bien, déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. El tema de la próxima semana va a ser mire, la caída de Tiro, la profecía esa que está en Ezequiel capítulo 26. Ese es el pasaje que vamos a estudiar la próxima semana, siempre el próximo jueves, si es la hora de Centroamérica, 7 de la noche. Si es en otros países, 9, 8 centro en Estados Unidos, 9 en Venezuela y 10 en Argentina, ¿verdad? Así que esos van a ser los horarios y el tema, como les decía, es la caída de Tiro, la profecía que está en Ezequiel capítulo 26 acerca precisamente de esa profecía tan interesante. Así que solo déjenme ver que hay alguien que está entrando ahorita y hola, buenas noches. Hola, buenas noches, hermano Miguel Luna. Hola. Bueno, si me escucha, déjeme comentarle pues de que ahorita prácticamente ha entrado al final de la reunión. Ha entrado al final de la reunión, pero estamos anunciando el tema para la próxima semana, el próximo jueves, que es la profecía de la caída de Tiro. La reunión va a ser el próximo jueves, que sería jueves 18. Si es Estados Unidos a las 9, 8 centro y las 9 en Venezuela, 10 Argentina, ¿verdad? Así que la próxima semana ese va a ser el tema que vamos a tener. Muchas gracias de veras por su atención y vamos a orar para terminar. Posteriormente el video va a estar subido en YouTube para que usted lo pueda compartir. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento y gracias por esta noche. Gracias por los hermanos que se conectaron. Bendice sus vidas. También bendice las vidas de aquellos que nos oirán posteriormente. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Entonces, pasen una muy buena noche y que el Señor me los bendiga. Amén, pastor. Muchas gracias. Gracias. Amén. Bendiciones.